Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Serums desde cada rincón. Este es un episodio especial, no conversaremos sobre una plaza en específico, sino discutiremos las diferencias entre realizar el Serums en Minsa y realizarlo en eSalud. Para esto tenemos como invitada a la doctora Camila Parodi, quien se encuentra realizando sus serums en la posta médica de Cangallo, en Ayacucho, por la institución de eSalud. Y bueno, estaré conversando yo, desde mi perspectiva, en un establecimiento de salud del MINSA. Así que discutiremos distintas diferencias en relación al trabajo, al salario y a muchas otras cosas más. Así que sé que esto es un tema que genera bastante duda y espero que en esta conversación pues, se puedan solucionar algunas. Así que sin quitarles más tiempo, los dejo con el episodio. Buenas, en esta ocasión tenemos un episodio un poco especial. Vamos a conversar sobre algunos temas de las diferencias que existen entre el MINSA y Salud, que durante el SERUM son dos instituciones las cuales ofrecen la mayor parte de las plazas disponibles, especialmente en el MINSA, pero Salud también tiene varias plazas que habitualmente también son muy solicitadas. Hay muchos que están interesados en realizar sus serums en esa institución. Y bueno, estoy con la compañía de la doctora Camila Parodi, y quien está realizando sus serums en un establecimiento de salud. Así que ella nos va a brindar la información de salud respecto a su experiencia. Y yo voy a dar mi perspectiva respecto a lo del MINSA, que es donde yo estoy realizando mis serums. Obviamente también cabe aclarar que, o sea, nuestras experiencias son de lo que hemos vivido nosotros personalmente. Hay una gran variación dependiendo de dónde terminemos, o sea, de la plaza en cuestión. Así que de todas maneras nuestra experiencia es algo limitada, limitada por lo que nosotros conocemos y lo que hemos vivido, pero igual considero que podría serle útil para alguien que tenga muchas dudas sobre cuáles son las diferencias o que por ahí esté debatiéndose si es que ir a una plaza Misa o irse a una plaza Salud. Así que, bueno, Cami, no sé si pudieras presentarte primero en dónde estás haciendo tu serum y un poco sobre ti, después me voy a presentar yo. Ok, bueno, mi nombre es Camila Parodi. Ahorita, bueno, en estos momentos estoy a punto de finalizar mi año serums. Estoy haciendo actualmente el serums en la posta médica de Cangallo, que es un establecimiento 1-2. La posta cuenta, bueno, ya lo vamos a comentar más a detalle, pero bueno, es un gran equipo el que tengo. No estoy yo sola. Y bueno, lo estoy haciendo por parte de salud. Estoy en la red de Ayacucho. Ujú. Por mi parte, yo soy Daniel Medina, estoy haciendo mi serums en el puesto de salud Salinas Moche, que se ubica, bueno, forma parte de la red de Moquegua, pero se ubica más cerca de Arequipa. Y bueno, en mi caso es un establecimiento es una plaza de categoría 1-1, es un establecimiento pequeño. En mi caso, más bien tenemos muy poco personal, solo somos cuatro, pero como dijiste, es algo de lo que iremos hablando más adelante. Entonces, para comenzar, digamos, ¿cuál dirías, en tu opinión, que serían o sea, de forma general, como concepto, cuáles serían las diferencias más grandes del sistema de salud y del sistema del Ministerio de Salud, del MINSA, para ti? Ajá. Bueno, desde mi punto de vista, primero el personal está, ¿no? Porque en la mayoría en salud sí vas a encontrar, usualmente las plazas de salud se encuentran dentro de una provincia, no dentro de un centro poblado. Entonces, te vas a una provincia y por ende también el personal de salud es completo, ¿no? Siempre vas a tener al médico, a la licenciada, en algunas postas pueden variar dos licenciadas, al obstetra, a la odontóloga, y eso es como básico, pero además de ello también tienes al de seguridad, al personal de admisión, al técnico en enfermería, al técnico en farmacia. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Que las postas de salud
tienen el personal más completo posible a diferencia de las postas de Minsa, ¿no? Que dependiendo, por ejemplo, en un centro poblado solamente a veces está el médico con la enfermera o a veces no hay médico, solamente hay licenciada. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia. Ujú. Creo que, bueno, por mi parte, también corrígeme si es que tienes alguna otra opinión, pero más veo el MINSA como orientado al tema de la cobertura, o sea, de llegar a los lugares más escondidos del país y sacrificando un poco en el proceso el tema de, como dices, de algunas cosas, como el tener un equipo completo, a veces contar con algunos instrumentos, algunos medios de transporte, o sea, ambulancia, algunas otras cosas. Y también, o sea, en el caso del MINSA, eso le permite centrarse en otro tipo de actividades, como el tema de la prevención y la promoción de salud. Desde mi perspectiva, o sea, de lo que he podido ver, algunas campañas como el tema de la vacunación o campañas generales de prevención y promoción de salud impulsadas por el gobierno, son llevadas a cabo por el MINSA y casi no por ESalud. Es algo que sí, no lo tengo, o sea, no estoy completamente seguro. Y también me gustaría preguntarte si es que en el caso de ESalud también realizan campañas de vacunación o también realizan ese tipo de actividades. Tienes mucha razón porque nosotros no hacemos tanta labor extra de extramuro como Ujú, ustedes, que salen a buscar a la población o a brindar campañas a la población. El salud también tiene sus campañas, pero en este caso las campañas son exclusivas para pacientes solamente asegurados. ujú, Entonces, y son pocas veces que se programan las campañas. Yo tengo una campaña al mes o puedo tener una campaña cada 2 meses, dependiendo de la necesidad de la población, pero no es así como Minsa, ¿no? También tengo las visitas domiciliarias, que quiere decir que voy a hacerle visita a pacientes que necesitan de ayuda o de seguimiento, ¿no? Los pacientes mayormente postrados que necesitan otro tipo de ayudas, ahí es cuando hago el PADOMI, pero en cuanto de forma general a las campañas, charlas, sí, no la tiene como en salud, no tiene como Minsa, ¿no? ujú. Veo que ustedes también han hecho esta campaña de vacunación incluso para los caninos, para los Claro, perritos, ya claro. bueno, tú no trabaja de esa forma, Ujú, ¿no? Y ahí tengo como que un choque, o sea, entiendo perfectamente que es son las normas de salud y todo eso, pero sí, por ejemplo, me ha pasado de que vienen instituciones de educación inicial primaria para poder yo hacerle el chequeo general para que los estudiantes de su último año se vayan de vacaciones, pues, ¿no? De viaje de ujú. promoción. Y Ya. muchas veces me limito porque digo, lo siento, solamente de tu grupo de 20 estudiantes, solamente tengo que atender a los asegurados porque es lo que a mí me cuenta como producción, ¿no? Entonces, entonces los insumos también son contados específicamente para esa población. Parece un poco de, como de, ¿qué te digo? Que los aislamos un poco, pero es que, bueno, sí son las normas de salud trabaja así, ¿no? Hay veces que sí he hecho excepción y digo, ya, bueno, ni modo. Voy a Ujú, atender, si bien el 90% del salón es misa, ya bueno, no importa, los voy a atender y también voy a atender a mis asegurados. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero ese es uno de los puntos que a mí particularmente no me gusta, pues, ¿no? Porque a veces se presta para malos comentarios, dicen, no, ustedes solamente se enfocan en el asegurado, ¿y qué pasa con los otros pacientes? Y no, pues, o sea, no puedo atender a un paciente que no tenga seguro. Y es una pena porque a veces pasan los pacientes que vienen trabajando años y por A o B se cortan su seguro porque ya se quedaron sin trabajo, etc., y se quedan sin seguro. Entonces están siguiendo todos sus pasos por el salud, imagínate, para una operación, y ¡pum! Se quedan sin seguro. Entonces me dice, doctora, pero me siento mal, pero me has atendido, pero no me puedes atender. Lo ujú, siento, con el dolor de mi corazón, no te voy a poder atender. Si ayer te atendí, fue ayer. Hoy día tu seguro venció, hoy día no te puedo atender. Entonces, sí, o sea, sí. O sea, ujú. nosotros nos enfocamos solamente en el asegurado, no tenemos tanto esas campañas de preventivo promocionales, pero no quiere decir que no lo hagamos, porque dentro de las charlas o dentro de las consultas médicas, yo siempre trato de abordar eh, todo el tema de prevención y promoción, porque en general, el médico general también se dedica bastante a eso, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí, no tiene la oportunidad de vacunar caninos como tú. Sí, sí, ¿tú hiciste la campaña? Sí, sí, o sea, no vacuné yo directamente, pero o sea, sí acompañé al equipo que vacunó, entonces sí estaba ahí buscando perros por ahí.
Sí, o sea, a mí lo que me gusta del MINSA es que, como bien lo has dicho, llega hasta la punta del cerrito, o sea, Ujú. hasta el pueblito más alejado llega el MINSA. En cambio, salud no, o sea, los pacientes que viven en centros poblados bien alejados tienen que acercarse a la posta y si es emergencia, yo los tengo que derivar al hospital más grande en la ciudad, entonces funciona bastante diferente que el MINSA. Claro, comentando un poco de lo que mencionaste, algo que sucede en el lugar donde estoy, por ejemplo, que sí se consideraría un poco, bueno, bastante alejado, es que a veces algunos pacientes como, o sea, varias veces ha ocurrido de pacientes que tienen, o sea, son de salud por algún motivo, o sea, por ejemplo, recientemente ha habido varios casos de, o sea, había una ley, no me acuerdo exactamente el número de la ley, pero supuestamente aquellos que habían hecho su retiro de AFP, de cierto monto, automáticamente los habían inscrito en salud de forma permanente, algo así, es lo que me explicó la encargada del CIS. Y no se podía renunciar. Y había varios señores que estaban enojados porque decían o sea, que yo vivo acá, que acá no hay ninguna salud, que siempre me he hecho tener acá, ahora voy a tener que pagar, que cómo es posible, yo quiero renunciar, yo quiero tener CIS. Y, o sea, se me hace curioso porque, o sea, hasta antes, digamos, durante mi pregrado, durante el internado, como que siempre tenía el concepto de que salud era mejor para el paciente, o sea, que convenía tener el seguro de salud. Pero sí recientemente, o sea, he tenido esas experiencias que me han hecho pensar que, como dices, en algunos lugares muy alejados, la situación es muy diferente respecto a eso. Sí, y sabes, ahí voy a ahondar un poco porque tengo pacientes asegurados que pertenecen a otro centro poblado más alejado de donde yo estoy, de la Ujú, salud. Me dicen, doctora, no me quieren atención en el MISA porque soy asegurado. No me quieren dar ni una pastilla de paracetamol. No quieren ujú. hacer ningún tipo de atención porque tengo que pagar. Me pagan hasta para la inyección, me pagan, tengo que pagar por todo. Y me quedo corta porque no sé cómo ayudarlos, pues entonces la Sí. única forma de yo brindarles atención es que ellos vengan. Yo no puedo ir a ellos, Ujú, lamentablemente. Pero yo creo que, no sé si a ti te ha pasado, yo sí he visto, o sea, lo he vivido en carne propia, de que, no sé, como que hay un tipo de rivalidad, ¿no? Entre el MINSA y el salud, ¿no? O sea, ya choteo al paciente porque no es seguro, porque solamente, no, porque tiene seguro, o no lo atiendo porque tiene MINSA. Entonces, eh, anteriormente te cuento que aquí tenemos un hospital de MINSA, ¿Ya? es un hospital uno, no es un hospital 2-2. Y anteriormente, años anteriores, había convenio, existía un convenio. ¿Qué quiere decir? No sé, yo mandaba, no sé, beca en esputo a un paciente con sospecha de tuberculosis y los pacientes se lo hacían allá, no tenían que pagar absolutamente nada, mandaba al laboratorio básico, el perfil lipídico, etc. Y se lo hacían allá y no había ningún problema porque eso se costeaba. Pero ahora, o sea, ya no hay convenio. Entonces yo cuando llegué me decía, doctora, pero este examen, ¿dónde me lo voy a hacer? Y yo, bueno. Tenemos dos opciones. O te hago la referencia de salud, que eso demora, vas a tener que esperar a que te llamen, después es otra cita para que te tomes laboratorio, después es otra cita para regresar con el médico que te atendió. O lo hacemos más rápido y te mando los laboratorios aquí en el MISA, pero vas a tener que pagarlo. Doctora, pero anteriormente no era así, anteriormente nadie pagaba, había convenio. Y yo, eso era anteriormente. Claro Ujú, que me gustaría que ahora sea así, ¿no? Pero es que no es así. Y me dice, doctora, pero ¿cuándo va a regresar? Y me reclaman a mí como si yo fuese la cabeza y yo pudiera manejar eso. Y a veces me quedo corta y digo, te quiero ayudar, pero es que no puedo hacer más que eso, ¿no? Entonces, yo son problemas grandes, son problemas institucionales, que ya lamentablemente, no sé si en tu zona pase eso, por ejemplo, porque en la zona donde vive Vladimir, que es Juan Caberica, que él está por salud también, me dice, aquí nosotros sí tenemos convenio. ujú. Entonces yo creo que en algunas regiones sí hay convenio entre Salud Minsa y eso facilita las cosas, pues, ¿no? Pero por si en Ayacucho no tenemos el convenio y sí, pues es súper penoso. O también me ha pasado los pacientes que vienen y me dicen, doctora, ¿cómo hago para desafiliarme de salud? No quiero salud porque yo vivo aquí en Cangallo, tengo el hospital, puedo ir acá al MINSA, no quiero. Ya, no sé si se puede, o sea, de verdad creo que no se puede, ¿no? Sí se puede, o sea, justo es que lo que dices es como que me ha pasado muchísimas veces y, o sea, depende de cómo esté afiliado, o sea, a veces está afiliado por un tema de trabajo y puede conversar con su empleador. Tengo entendido de que pueden llegar a solucionarlo y hacer que ya no aporte salud y poder afiliarse al CIS de otra manera, o sea, es conversable. Pero hay situaciones en las que no se puede renunciar, como lo que te mencioné, o sea, de esa ley del retiro de la AFP, esa cosa.
De lo que me dijeron, no, o sea, ellos se van a quedar en salud, o sea, por siempre. Bueno, entonces yo creo que una posible solución sería que hayan este tipo de convenios, ¿no? Para que la atención pueda ser más fluida entre salud y MINSA y que trabajemos articuladamente porque si estamos así, o sea, uno trabaja por su lado, el otro trabaja por su lado, uno le echa tierras al otro, el otro le echa tierras al otro, entonces no hay forma como también ayudar a los pacientes. Pero sí, eso es lo que siempre digo, ¿no? Una diferencia que sí he notado es el tema de que en salud los horarios son, o sea, más rígidos, o sea, como que tienes siempre el mismo horario casi y tienes tu hora de entrada, tu hora de salida. Y fuera de eso, digamos, si tienes, puedes manejar tu tiempo de la forma que prefieres. En el caso del MINSA, siento que si bien en algunas ocasiones puedes tener más tiempo disponible, porque digamos en tu turno no venga ningún paciente, es un poco más desordenado. O sea, a veces te toca turno mañana, a veces te toca turno tarde, a veces toca guardia todo el día. Y también a veces, dependiendo de donde estés, como te toca también, puedes juntar tus días libres. A veces te tocan algunas fechas, a veces te tocan otras fechas. Entonces, un poco así, un poco desordenado. O en tu caso, Yo tengo ¿cómo lo una has duda, vivido? por ejemplo, ¿cuántos pacientes atiendes tú, bueno, en el día, en tu turno? Tu turno de 6 horas. Y ya. O sea, en el lugar donde estoy varía mucho dependiendo de la época del año. Porque, digamos, en la época más alta, que sería como por invierno, así mitad de año, donde hay más resfriados y donde el colegio está en clases, yo diría que en promedio serán pues unos entre 5 8 pacientes más o menos al día. Y en la época, digamos, más tranquila, o sea, donde no hay nadie, porque no hay colegio, o sea, todo el pueblo básicamente se va a Arequipa, en la época de lluvias, o sea, durante eso, donde no funciona la mina, que es el principal trabajo del lugar, la verdad, o sea, la semana tendré 2 pacientes cada semana. Entonces, la mayoría de días como que no atiendo. En tu caso, ¿cómo es? Porque sé que Ah, es creo que 20 al ya. día. Sí, o sea, a ver, y mi pregunta es, en caso tuvieses, no sé, ¿cuál es la máxima cantidad de pacientes a los que has llegado a atender? Y ya, la máxima que he llegado es 25 me parece. Sí, Ya. 25 en un día, Entonces, o sea, extraordinario, ¿no? Pero fue una visita a Nexo, se juntaron imagino muchos que pacientes. por papeleos que llenas, el FUA, el GIS, te quedas horas extras a llenar todos esos documentos, ¿no? Ese día sí, me amanecí llenando papeles, fue una cosa horrible. Entonces, haces trabajo fuera de tu horario laboral. O Claro, sea, en sí. pocas palabras, por parte del MINSA no se cumplen tanto tus 6 horas. O sea, hay días donde no puedes hacer, tienes libre o hay días donde sí te puedes quedar hasta tarde llenando tus fugas, tus GIS. Sí, o sea, yo diría que es desordenado. O sea, como te digo, a veces hay días súper pesados en los que te puedes amanecer hasta el otro día haciendo, o sea, una cosa así de locos, como súper, súper pesados, pesadísimos, llenan de historias, eso. Pero también, como dices, ahí puede haber que te toque una guardia, o sea, que en teoría son 12 horas trabajando, pero que no llegue ningún paciente. Entonces, es un turno completamente libre. Entonces, varía mucho, la verdad. Tú atiendes emergencias fuera de tu horario. Por ejemplo, un día te tocó 6 horas. En la mañana te tocó turno mañana. ¿Tú atiendes alguna emergencia fuera de tu horario? Sí, también. O sea, en el caso Como que es de obligatorio atender algo así. Es obligatorio que atiendas, está fuera de tu horario. no sé si es obligatorio, pero yo creo que sí, porque como soy, digamos, el único médico en el sitio, entonces de todas maneras me avisan. Y a veces, o sea, no solo es emergencias, te diría. Por ejemplo, a veces no ha pasado muy seguido, solo 2 veces que habían cosas con la policía, por ejemplo, en un levantamiento de cadáver, como que llegó el Ujú. fiscal fuera de mi turno, pero igual no importaba. Incluso hace poco pasó que como que estaban valorando, o sea, había habido un fallecimiento en un lugar cerca y no había ningún médico cerca, o sea, no había ningún médico disponible. Entonces querían que esté un médico presente para que haga el certificado de defunción y yo estaba de días libres en Arequipa. Y sí me dijeron que estaban considerando la posibilidad de llamarme para que vaya al sitio para hacer el certificado de defunción. Entonces, no sé, a mí se me hizo raro. Entonces,
Por suerte al final no llegué a ir, pero o sea, no solo estaba fuera de mi turno, sino estaba directamente en días libres. Es algo que no creo que te pase a ti. Claro, es que eso a mí me dijeron de que el MINSA sí o sí atiende emergencias fuera del horario de trabajo porque ustedes están en una comunidad súper alejada donde el único, quizás el único médico, el único enfermero, o sea, no hay otro personal de salud. Pero Ajá, en cambio, por el salud es un poco más diferente, es más organizado, es más ordenado. Entonces, si yo cumplo mis 6 horas con trabajar. Después de esas 6 horas, chao, o sea, chao a todo el mundo, no me quedo, nada. O sea, ahora, ¿qué pasa con las emergencias? Pues bueno, mis emergencias a partir de fuera de mi horario de trabajo no las atiendo, porque yo siempre les digo, yo estoy en una posta, unos dos, que es mucha. Creo que ese es el problema, es que la población no entiende hasta ahorita cuál es la diferencia entre urgencia, emergencia, ¿entiendes? Entonces, yo les digo, yo atiendo fuera de mi horario, yo no atiendo emergencias. ¿Por qué? Porque primero, no tengo servicio de emergencia, soy una posta 1-2, entonces no hay servicio de emergencia. Segundo, tengo en Cangallo un hospital del MINSA que es un 2-2. Entonces, tú, si tienes algún signo de alarma, que eso, que lo otro, yo de frente los mando al hospital, ¿ya? claro. Porque al menos en el hospital te van a estabilizar y me van a llamar y me van a decir, doctora, hay para referir, y yo me voy con el paciente estabilizado, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí un montón de equipos como para atender al paciente si es que llega de emergencia. Entonces, sí, pero bueno, han habido casos de que los pacientes siguen. Me han venido a buscar una vez, me vinieron a buscar a mi casa y yo así salí molesta de ¿quién ha venido a mi casa? ¿Qué Cierren la puerta, ¿entiendes? Porque yo siento que invaden mi privacidad. Entonces, pero siempre les trato de decir a todos los pacientes, y yo creo que ese es un consejo para los próximos serumistas, si es que se van a salud desde que lleguen, avisar, ¿sabes qué? Esto, aquí no tenemos emergencias, no tenemos servicio de emergencias, y si tienes, porque la mayoría de salud, en las postas médicas de salud, siempre hay un MINSA, siempre va a haber un hospital MINSA. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Vete al hospital, si estás para referir, me van a llamar y voy a referir, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que más me gusta de salud, que es más organizado, no se meten eh, con tu horario fuera del trabajo, ¿entiendes? Ujú. Y para mí es un alivio, porque así te organizas mejor, pues, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. O sea, creo que también depende de qué planes tenga uno durante el serums y también de, o sea, cómo prefiera manejar su tiempo, pero alguien que, digamos, está decidiendo si entre escoger entre uno y otro, o sea, sí debe tener en cuenta eso, ¿no? El tema de que en el salud normalmente trabajan con horarios más rígidos. O sea, por ejemplo, si es que por ahí quieres meterte en un diplomado virtual que sea todos los días a las, no sé, 7 de la noche, digamos, todos los días. Entonces vas a tener la facilidad de que sabes que estás libre a esa hora, ¿no? En el caso del MINSA, no necesariamente, ¿no? O sea, a veces te pueden programar turno a esa hora, a veces puedes ocurrir una emergencia a esa hora, y eso sí puede llegar a ser una desventaja en algunas ocasiones. De ahí no es todo desventaja, creo. O sea, en el caso de los días libres, sí es una diferencia bastante grande, ¿no? Porque en tu caso, por ejemplo, ¿cuántos días libres te dan Es normalmente? ventaja, porque salud no trabaja los domingos. Primero que no puedo juntar días y segundo, no trabajo los domingos. Entonces va a depender mucho mis días libres, dependiendo si es un mes par o impar. Por ejemplo, si es un mes par, me dan un día libre. Si es un mes impar, 31, me dan 2 días libres, pero tiene sus excepciones, porque te digo, han habido meses, febrero no tiene un solo día libre. Lo que te pide salud es que cumplas con tus 25 turnos al mes. Ya. Entonces, esos 25 turnos de al mes no contemplan ni feriados, bueno, perdón, feriados sí contemplan, pero no contemplan los domingos. Entonces, por decir, febrero, pucha, o sea, me quedé corta, 28 días, no tuve día libre. Ujú. Hubieron otros meses que habían 4 domingos, no, sí, miento, habían 5 domingos libres al mes. Ya, Y yo, pucha, me quedé sin días libres de nuevo, claro. ¿entiendes? Entonces varía demasiado, varía demasiado. Yo digo que
Sí, es posible juntar días, pero máximo de días que yo he salido son 5, máximo, y eso, o sea, y eso, porque he faltado un día de más a mi trabajo, ¿no? Pero es bien difícil juntar y irte, no sé, pues 10 días, 8 días, como es tu casa, no sé cuántos días te vas tú. Sí, ajá, eso contrasta mucho con algunos lugares en el MINSA. También depende de qué lugares sean. Hay lugares también donde son más estrictos, pero en el lugar donde estoy yo, que es en Moquegua, en la parte alta, sí nos permiten, o sea, trabajar 20 días y el resto de días tomarlos juntos como días libres. Entonces, en este caso, o sea, sí estoy, este mes me toca estar 10 días acá, todos juntos. Entonces, eso sí es bueno, o sea, eso sí se siente bien, ¿no? Como que estar en algún otro lugar así tanto tiempo. Como unas mini vacaciones, pues, ¿no? ¿Piensas que es una ventaja? Yo la verdad es que me he adaptado al horario a mi horario y me gusta, a mí me gusta, prefiero eso, porque descanso los domingos, o sea, yo necesito un día a la semana para descansar, o sea, si me dices, ya, bueno, pero después vas a tener 10 días libres, pero voy a trabajar todos los días, no, qué flojera no la hago. Entonces, yo estoy acostumbrada a ese ritmo de vida, o sea, mis domingos ya tranquilo, me organizo, entonces me gusta eso. Porque también le veo la ventaja, ¿no? Porque no gasto tanto tampoco. Si yo tuviese muchos días libres, bueno, uno que lo aprovecharía como tú para estudiar, los 10 días obviamente lo estudiaría, pero tú estás en idas y vueltas, porque estás en tu pueblito y regresas a tu casa, ¿no? Entonces estás así, entonces ahí como que más posibilidad de gastar. En cambio, este horario que tengo me permite ahorrar más bien, porque no salgo de mi pueblo, pues, ¿no? Entonces, y si salgo es en avión, y el avión no está barato, está caro, entonces... También, Claro. si quieres ahorrar, de salud. No, pero más que nada, si es que también depende de tus proyectos personales, porque si tú quieres estudiar, bueno, esos 10 días te sirven un montón. Yo quiero estudiar, pero a veces me limito porque tengo que estudiar 2 horas o 3 horas al día. Ujú, Pero, pero bueno, yo la verdad es que no tengo ningún problema en tener mis horarios así. ujú. Claro, sí. O sea, también, como dices, depende de muchos factores, ¿no? También depende de en dónde estés. O sea, en mi caso, la distancia no es muy grande. O sea, solo son 2 horas. Entonces, los viajes no pierdo mucho tiempo. Y también como regreso a mi casa, o sea, no gasto tampoco mucho, porque el pasaje está 12 soles. Entonces llego a mi casa y pues acá vivo de parásito mantenido. Entonces, no gasto mucho tampoco. Exactamente. Pero hay gente como tú, o sea, su casa está en Lima, entonces tienen sus Ajá. 10 días libres y van a Lima y regresan y van, entonces eso también me parece un gasto. Lima está carísimo, la ciudad es súper cara, entonces, bueno, bueno, depende de cada caso, ¿no? Sí, 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 es verdad. O sea, ¿Te claro. escogerías así es algo? O sea, ¿te gustaría haber trabajado, no haber trabajado los domingos y haber salido 3 días al mes? No sé, o sea, mira, te voy a ser sincero, cuando yo comencé o sea, cuando inicié a trabajar en Minsa, mi primer mes fue terrible, o sea, fue demasiado pesado para mí. eh, o sea, fue los 25 pacientes que tuve, o sea, que te mencioné, que fue el número más alto, fue creo que el tercer día que estaba en el Serums. De ahí, durante mi primer mes fue el tema de, o sea, hubo un fallecido, entonces tuve que hacer el... Eso también fue lo que te conté de que llegó el fiscal fuera de turno, esa vaina. Entonces, todas esas cosas pasaron y terminando mi primer mes, o sea, sí estaba como, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me vine acá? Que en el salud, o sea, es muy raro que tengan que hacer ese tipo de cosas. Y en mi caso, sí, o sea, quizá me castigué un poco de, a ver, o sea, ¿por qué tomé esa decisión? Porque estaba en un buen lugar en el ranking, entonces también tenía varias opciones. De ahí, o sea, más adelante las cosas fueron mejorando poco a poco. La verdad, no estoy seguro, o sea, creo que a veces uno valora más las cosas que no tiene. Entonces, hay cosas que tengo y quizá no esté valorando tanto, no estaría tan seguro si es que es lo que me esté pasando. Pero sí, sí me he preguntado más de una vez en qué sería si es que hubiera adjudicado en algún otro sitio que sea de salud. Pero no sabría, o sea, no estaría seguro si es que sería mejor para mí o peor para mí, porque también me ha permitido hacer algunas otras cosas que no hubiera podido si es que hubiera estado en esa.
por ejemplo, yo también veo a algunos colegas que lo están haciendo por mí y se van de vacaciones sus 10 días. Y yo, Dios Sí. mío, o sea, se van fuera del país y todo, y yo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero bueno, sí, o sea, va a depender bastante de las prioridades que tenga la persona, ¿no? Si su prioridad también es estudiar, pues bueno, estos 10 días serían un plus y ahondado a ello, ustedes tampoco no tienen tanto paciente como lo tiene salud, ¿entiendes? Ujú. Entonces, a veces veo, no sé, hay doctores que hacen su en vivo en TikTok y están en su horario de trabajo, pero ni un gato en su posta, entonces se ponen a hacer sus en vivos y yo digo, pucha, qué envidia, yo ya quisiera esto. Yo Claro. ahí te lo juro, Dani, que a veces tengo días tan pesados que yo ahí aguantándome las ganas de orinar. Ni siquiera he tomado mi desayuno, o sea, mi café ahí entero, mi pan entero, y yo, ya, suéltame. Pero esa es la gran ventaja que tienen ustedes, ¿no? Pues, o sea, que ven menos número de pacientes, tienen tiempo para estudiar entre paciente y paciente, tienen sus días, pueden juntar sus días libres, etcétera. Pero creo que no en todos los lados, porque tengo una amiga que hizo sus serums en Ancash y no le permitían juntar más de 5 días libres. Sí. Pero Ujú. bueno, siempre hay excepciones, ¿no? En cuanto al MINSA. Algo que también me gusta de salud bastante es que vela mucho por tanto el asegurado como el personal de salud. Sí. O sea, es bien claro que yo tenga, que haya una plaza donde hay hostigamiento, ¿no? Bueno, puede haber, ¿ya? Pero tú llamas, te quejas con tu jefa no te hace caso, te quejas con la jefa de la jefa, entonces, entonces tienen incluso su comité de la protección contra... ¿Continuamos entonces? Sí, bueno, lo último que te estaba comentando es acerca de... Es que en salud hay un comité que se encarga de la ley de seguridad y se llama Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, yo no me siento tan desprotegida al estar por esa salud, porque en caso tenga algún tipo de, qué sé yo, algún tipo de inconveniente en cuanto al acoso, hostigamiento, o sea, ahí donde me puedo quejar y quien me va a apoyar, ¿entiendes? Y creo que eso no pasa mucho en MINSA, ¿no? O sea, creo que en MINSA hay más estos problemas de hostigamiento y este tipo de situaciones, no, obviamente depende mucho del contexto, de dónde estés, la posta, etcétera, ¿no? Pero al menos eso es lo que me gusta más de salud. No sé en tu caso cómo, del MINSA, cómo es. Claro, o sea, no tengo datos a la mano. También, o sea, hay muchas más plazas en el MINSA que en el Salud, así que es más probable que ocurra algún problema en alguna de estas tantas plazas. Pero lo que sí no tengo conocimiento de que exista algo como mencionas de un comité dedicado a proteger a los trabajadores, me parece que es algo que no existe y creo que sí, o sea, sí sería útil en muchas situaciones. Y en También, caso, te comento, yo no sé si ustedes han pasado medicina ocupacional. no, no, Medicina no, ocupacional. no. Ya, bueno, nosotros sí pasamos por medicina ocupacional, pasamos por psicología antes de comenzar Ah, el ya. serum y durante el serum también pasamos, tenemos otra cita más, ¿no? Ujú, Y he recibido, qué sé yo, la llamada de la psicóloga 2 veces habrá sido, para preguntarme cómo estaba, si me sentía bien en la posta. A veces hacen también sus visitas inopinadas a la posta para ver cómo está el ambiente laboral. Incluso hemos tenido como 1 o 2 sesiones con la psicóloga donde hemos hecho este tipo de juegos que incentivan el trabajo en equipo. ujú. Y sí, o sea, eso es lo que me gustó también. A mí me sorprendió, ¿no? De salud, porque digo, pucha, al menos se preocupan de mí. Si me pasa algo, llamo y bueno, me voy a sentir más protegida, ¿no? Así Claro. que sí, eso es lo que me gustó. Sí, creo que de todas maneras, como, o sea, de salud sí se preocupa por brindar algunos beneficios adicionales a los trabajadores que están, o sea, en salud. También en relación a eso es el tema del tema de los salarios, que es algo que, o sea, que normalmente, o sea, se conoce que en salud suelen brindar algunos beneficios económicos adicionales, pero la verdad es que casi que no se, o sea, no existe mucha información sobre cuánto es esa diferencia. O sea, estuve viendo y más o menos el salario base, según, o sea, lo que leí era 6.624 soles para un médico serumista. O sea, eso suele cambiar a veces de año a año, así que puede que cuando estén escuchando esto, si alguno va a comenzar su serum, sea diferente para ustedes.
Pero digamos, partiendo de eso como salario base, mi primera pregunta que quería hacerte, porque no sé si es que, o sea, si es que reciben eso todos o si es que hay alguna diferencia en cuanto al salario base. Mira, va a tener su diferencia. A ver, tenemos primero un salario base que es de 5.000 y algo. No ¿Ya? recuerdo exactamente cuánto, pero es un poquito más de 5.000. Y sobre ese salario base tenemos bonificación, bonificación por producción y otro tipo de Mm. bonificación. Entonces eso hace que tu salario crezca y pues bueno, o sea, yo, yo entré con 7.400 y ahorita estoy saliendo con 7.800 ¿Ya? más, ¿ya? Entonces a lo que voy es que siempre vas a tener tu salario base y sobre ese salario base te van a agregar los bonos. Ujú. Entonces, siempre va a ser un poquito más de 7.000. Ahora, aparte de tu salario que tienes mensual, tienes también diferentes bonos durante el año. Tienes el bono por escolaridad, Mm. tienes tu CTS, tienes tu bono de diciembre, de 28 de julio. Y bueno, tienes tu tan famoso y aclamado, La liquidación. bueno, liquidación. Entonces, entonces sí, pues, ¿qué te digo? Si quieres ahorrar, si tu meta es tener dinero, ahorrar, comprarte una casa, irte del país, etcétera, yo creo que es una buena opción de salud. Bueno, no sé cómo será en MINS, no sé cuánta es la diferencia exactamente. Y ya, mira, más o menos, a ver, para comparar, en el caso del MINSA, el sueldo estándar, o sea, el que lo asignen, el que esté establecido, es el mismo para todos, o sea, independientemente si es que eres nacional, si es que eres regional, independientemente de si eres chambeador o si no trabajas nada, o sea, como que es el mismo para todos, por igual. De ahí, adicionalmente, te dan o sea, el bono si es que te corresponde. Por ejemplo, en el lugar donde estoy tiene un bono por zona alejada y fronteriza. Entonces, eso se le agrega, ¿no? La cantidad del bono cada Ujú, mes. De ahí, o sea, la verdad hay algunas otras cosas adicionales, como el tema del... También en Navidades dan, o sea, algo adicional, pero la verdad es que la cantidad es bastante baja, o sea, ponte 300 soles, algo así. Entonces mm, en comparación al sueldo es muy, o sea, básicamente no cuenta tanto. De ahí, adicionalmente, si tienes guardias programadas, o sea, son 5 guardias las que normalmente te programan al mes, y eso te da algo ujú, de 400, me parece entre 400 y 500 soles al mes, adicionales cada mes. En la mayoría de ujú. lugares tienen eso, o sea, sí tienen eso de las guardias adicionalmente al sueldo base. Y más bien ahí sí queda. O sea, tengo entendido de que en nuestro caso no hay liquidación. No estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro de que no hay eso. Y de otras cosas adicionales tampoco hay. Entonces, ¿Pagan puntual? sí, o sea, a mí sí. En eso sí, Sí. o sea, sé que hay un presupuesto nacional y hay presupuestos regionales. Entonces, en el lugar donde estoy es presupuesto nacional. No he tenido problemas con demoras en el pago, la verdad, que yo recuerde. Pero sí sé que algunos que están en presupuestos regionales, en algunos departamentos, sí han tenido algunos retrasos. O sea, no he escuchado a ninguno que no les hayan pagado, pero sí a veces les ha demorado en los pagos. Ok, ¿y cuánto dirías tú que se puede sacar al año si tú metes ahorrar por Minsa? Por Minsa, yo creo que depende mucho del lugar en donde vayas, o sea, de cuánto gastes Ujú. también. Porque como dices, hay algunos que son de Lima y van a un lugar que está bastante lejos y aprovechan sus días libres para regresar. Entonces, si es que lo hacen todos los meses, o sea, comprar pasajes de avión, pagar ese viaje, entonces sí creo que no ayudaría tanto si es que tú metes a ahorrar. Pero en mi caso, por ejemplo, no sucede eso, entonces es diferente. Bueno, porque yo te digo, te hago esta pregunta porque, claro, o sea, ¿cuánto sería lo que tú ahorrarías en un año si es que tus gastos no excederían los 1.000 soles mensuales, que es para sobrevivir, ¿no? O sea, yo al mes solamente gasto 1.000 soles mínimo en comida, agua, mis clases, etcétera, y nada, o sea, todo Ujú. 1.000 soles. Entonces, y el otro es para ahorrar. Y en salud, por decir, podrías llegar a ahorrar hasta 80.000 soles. Si es que, Claro. bueno.
tienes un gasto adicional, un gasto fuerte más de 1.000 soles, ¿no? Ujú. Entonces, por eso te decía la pregunta, ¿cuánto es más o menos lo que anteriormente, o sea, si has estado hablando con otros colegas por el MINSA que se podría llegar a ahorrar si es que trabajaríamos para MINSA? Claro. O sea, yo creo que depende en gran medida, como dije, de los gastos. En cuanto a ahorro total, no he llegado a conversar con alguien. O sea, el lugar donde estoy, yo creo que gasto mucho menos, incluso que tú, que, o sea, que sé que te permite ahorrar bastante, pero el hecho, por ejemplo, de estar 10 días en mi casa viviendo con mi familia sin pagar ningún alquiler, ningún costo en alimentación ni nada de eso durante ese tiempo, o sea, hace que al mes máximo esté gastando 500 soles, o sea, máximo. Es como, Wow, sí, sí, sí. El más. wow. Entonces, en ese sentido, digamos que cada mes, o sea, sí permite como que ahorrar una significativa cantidad del sueldo que me dan. Lo que sí, y aún tengo la duda, o sea, al igual que tú, o sea, como mencionas, no estaría seguro de cómo se compare en relación a salud. Por ejemplo, en el caso de fiestas patrias y Navidad, ¿recibes dos sueldos o es mentira? Mira, para serte sincera, no, en ningún tipo de bono que recibas por salud va a ser menos de 1.000 soles. Ninguno. O sea, nunca Ya, me ha tocado que me han depositado solamente 300. 200, 500, 500. Jamás. Jamás. Entonces, sí, es por encima de los 1.000. Ujú, Bueno, si yo entré en mayo, entonces para julio no tenía tanto tiempo trabajando y me depositaron mitad de sueldo, pero sí me llegó un sueldo completo para diciembre. ujú. Pero sí, o sea, sí. Claro. Eh, si tu meta es ahorrar, se podría optar más por el salud porque bueno, te dan más bonos, puedes ahorrar más. Pero como dices, no va a depender mucho del gasto que tenga la persona mensualmente y también a dónde te vayas, porque yo estoy aquí y pago 300 soles por el cuarto, pero en otros lugares 300 es mucho. No sé, en tu Claro. pueblo pagas por tu cuarto. O sea, en mi caso, por ejemplo, me quedé en la residencia y no pago nada. Sí, o sea, eso también contribuye. Bueno, también tienes Claro. residencia. Contribuye, ajá, contribuye a que gaste poco, digamos, al año, porque hay muchos gastos que no los asumo, ¿no? Pero claro, como dices, depende mucho del lugar donde vayas, pero sí comparto que en líneas generales, o sea, en general, en salud sí terminarías ganando o ahorrando más dinero, independientemente del lugar en donde estés, porque también la liquidación es bastante fuerte, ¿no? Creo que como que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Ah, bueno, no, tampoco, tampoco, o sea, así decía cuánto de liquidación es, pero me han dicho que es como mínimo 2 sueldos. Claro. Entonces, bueno, sí, 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 sí nos permite ahorrar. Pero, pero bueno, o sea, también hay, ¿qué te digo? Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo no sabía que tú vivías en una residencia. ¿Eso tú consideras que es una ventaja o desventaja? Ambos, creo, o sea, el ahorro como que no es importante, pero igual no es tanto. O sea, en el lugar donde estoy, por ejemplo, el alquiler estará entre 150 y 200 soles, entonces no, es bastante bajo. De ahí, sí tiene algunas desventajas, ¿no? El tema de estar ahí siempre también hace que, si es que ocurre alguna emergencia, como que te puedan molestar un poco. Bueno, no, cuando es emergencia no hay tanto problema, pero hay cosas que no son de emergencia, pero que, digamos, que te lo pintan como emergencia y te hacen atenderlo. Pero la verdad, o sea, yo inicialmente no vivía ahí en el establecimiento, vivía en un lugar que está cerca, o sea, unas 2 cuadras más o menos. Y la verdad es que igual me iban a buscar ahí, entonces dije, bueno, si me van a buscar ahí, me van a buscar en el establecimiento, entonces mejor ahí, ¿no? Si es que igual me ¡Qué van a buscar. horror! Yo sí, no me, yo lo primero que dije es, quiero salud, pero no quiero residencia. Igual son pocas plazas que te ofrecen en salud residencia, pues, Sí, ¿no? o sea. Pero dije, no me voy a alguien que tenga residencia, a un lugar que tenga residencia. Bueno, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ujú, sí, de todas maneras. También una diferencia que también, o sea, habitualmente se menciona es el tema digamos, del tipo de pacientes que llega. O sea, a veces dicen que por la demografía, o sea, por el tipo de asegurados que hay, en el caso de salud suelen ser.
a veces más exigentes. Algunos compañeros que están haciendo en salud me han dicho que han tenido más problemas con pacientes, que se han peleado, que han tenido discusiones, como que han sentido que no eran tan respetuosos con ellos. No sé si será verdad, si será un estereotipo. En tu caso, ¿cómo lo ves ese comentario? La verdad es que no he tenido problemas en cuanto, a ver, no sé, a ver, déjame pensar un rato. Es que hay pacientes y hay pacientes, o sea, no que porque sea de salud, no nos vamos a enfrentar a pacientes complicados, pues siempre va a haber pacientes complicados, siempre va a haber el típico que te dice, por mí tragas, o yo pago mi seguro, a mí me descuentan todos los meses, entonces siempre va a haber ese tipo de gente, eh, y sí es un poco más complejo lidiar con ese tipo de gente. Los asegurados son las personas que obviamente tienen un trabajo estable, han tenido una profesión, un oficio, em, que ha sido reconocido, por eso tienen el seguro, que eso, lo otro. Entonces, son personas que por ahí tienen un poquito más de conocimientos o no sé cómo decirlo sin que suene tan feo. O sea, son personas un poquito más desarrolladas, quizás que han tenido mayor oportunidad de desarrollo en sus vidas. Entonces, siempre conversar con ese tipo de gentes a veces puede ser un poco molesto, ¿no? O fastidioso. O sea, han venido abogados a decirme, pero a mí me descuenta todos los días, ¿por qué no me puedes atender? Que esto, que Entonces, bueno. Pero en general, como te digo, yo creo que no depende mucho si está asegurado o no, depende más del tipo de persona que sea. Y bueno, siempre te vas a encontrar con escenarios. O sea, imagínate, y me imagino tú también te has encontrado con pacientes Muchos pacientes. problemáticos. Pacientes Claro. problemáticos va a haber en todo establecimiento, así sea MINSA, así sea de salud. Entonces, yo diría que no es tanto una diferencia, la verdad. Ujú. Eh, una diferencia que creo que sí no hay cuestionamiento alguno es en el tema o sea, del papeleo. Quería preguntarte, digamos, por paciente, ¿cuánto te demoras anotando? O sea, haciendo lo que sea, ¿no? Ya sea haciendo recetas, escribiendo en la historia clínica virtual o imprimiendo, o sea, en total, ya con todo el papeleo incluido, ¿cuánto te demoras en una atención típica? Típica, me demoro entre 5 o 6 minutos. Con todo incluido. Con todo incluido. Hasta menos, ¿ah? Es que va a depender. Es que es al toque, Dani. Te diría Sí, que sí, mi al primer toque. día, pucha, entré así como que uno pensando qué va a poner, ¿no? Vio Ujú. el paciente, ya, a ver, cuénteme, explícame. Entonces lo miraba al paciente, me contaba y después ya, digitaba. Y entonces uno los primeros días está preocupado en si estás digitando bien, si estás redactando bien tu oración o no, que no te falte el punto, la coma, que esto, que el otro, que... Y entonces el primer día, pucha, bulleada por todo el mundo. Porque decían, tanto se demora, comencé a escuchar yo de afuera, tanto se demora. Y entonces yo decía, y ahorita me apuro. Entonces se me habían juntado como 10 pacientes, 11 pacientes en espera, pero conforme vayas practicando, ya es muchísimo más rápido, ¿no? Antes, yo lo que hacía es que hay diferentes tácticas para cortar el tiempo que te demoras con el paciente, ¿no? Por ejemplo, antes lo que yo hacía es venía el paciente, sí, bueno, porque has venido y conversaba y estábamos haciendo, hablando de una relación, ¿no? Pero ahora lo que hago, después dije, no, pucha, me estoy demorando demasiado, entonces mientras me va contando, lo voy todo pasando rápido. Claro, claro. Pero también me parece una falta de respeto porque no estoy haciendo contacto visual con el paciente, ¿no? Entonces es típico. Hay algunos pacientes que me dicen, doctora, fui al médico allá, el especialista me ha derivado y ni siquiera me ha mirado. Ni siquiera me ha mirado a los ojos. Todo el tiempo lo vi en la computadora. Entonces, también es una falta de respeto para el paciente, ¿no? Y el paciente siente siente que se corta ese vínculo Claro. médico-paciente, ¿no? Entonces, un tiempo estuve haciendo lo que te digo, ¿no? Y yo estaba como más concentrada en que, pucha, ahorita me van a bolear, me están esperando un montón de lista porque había todo rojo, 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 de todo lo que me faltaban atender, ¿no? Ajá. Entonces, así, era como que, ah, ya sí, señora, y tiene esto, y tiene lo otro, qué sé. Entonces, me di cuenta de que también ellos no se sentían cómodos y no me contaban del todo sus dolencias o malestares. Entonces, después lo que fui haciendo es lo siguiente, no sé, llega el paciente, converso con él, le pregunto todo,
el interrogatorio, nos miramos cara a cara y después cuando se va, le hago la receta al toque, tome su receta, le explico y después cuando se vaya, recién digito, digito y lo digito así súper rápido, ¿no? Entonces, eso también me ha permitido no tener esa desconexión con el paciente y también hacerlo más rápido, ¿no? Porque mientras me va dictando, me va escuchando, entonces yo escucho, entonces, no, ahí puede haber confusiones. Pero esa es la forma en la que yo me manejo mejor, ¿no? Pero sí, es súper rápido. ¿Qué te digo? A veces es incluso el tiempo es menor, porque viene el paciente y me dice, doctora, me siento bien, he venido a recoger mi pastilla. ¿Estás seguro? ¿No tienes nada, ninguna molestia? No, doctora, estoy muy bien, he venido a recoger. Ya, eso me toma 2 minutos. Ya. 2 minutos. Vamos a receta. Y ya. Entonces sí, las atenciones son muy, 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 muy rápidas a veces, o a veces pueden ser muy demoradas, ¿no? Sobre todo con los abuelitos. Los abuelitos, que es bueno, hay que tener un poquito más de paciencia porque no te escuchan, no te ven, entonces tienes que tomar. Lo que hago con los abuelitos también es como, me acerco primero al oído, ya, ¿para qué has venido? Y ya me cuentan, no, 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 ya, regreso a mi computadora, escribo todo, le saco la receta, otro tiempo más en acercarme, explicarle, subrayarle, esto lo vas a tomar así, sí, así, sí, ya, explícame cómo te estoy explicando, ya, ya, ¿no? Entonces, con los abuelitos sí me tomo bastante, bastante tiempo. Claro. Pero en promedio yo diría 5 minutos. Ujú. Y también, también, o sea, tengo entendido que en tu caso, por ejemplo, ya los pacientes vienen citados y pasando triaje. Y también cuando tú les das la receta, hay otra persona encargada de darle la medicación, ¿verdad? Exactamente, eso no pasa contigo. Eso no pasa conmigo. No. No, o sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, también depende del lugar en donde realicen, ¿no? Pero en mi caso, o sea, somos cuatro en Ujú. total, entonces como por los días libres, en gran parte del mes solo somos dos, Mm. entonces, en el establecimiento. Y al ser dos, a veces no coincidimos en el turno, entonces puede que tengas un turno en el que estás solo simplemente. Y en ese caso, en total, o sea, a veces cuando preguntas a alguien, te dice, no, yo me demoro, pucha, no sé, digamos, 15 minutos en llenar los papeles. Pero si valoras todo, la atención demora mucho más. O sea, si es que consideras que tú mismo tienes que pasar triaje, que de ahí tú tienes que hacer atención, que tú tienes que, incluso, o sea, si es que no hay personal de farmacia, tú mismo tienes que ir a farmacia a buscar el medicamento y a dárselo y todas esas cosas. Al final, yo calculo que en total demorará unos 30 minutos, o sea, por paciente, o sea, en el mejor de los casos. A veces puede demorar más, si es que, digamos, estás haciendo actividades del plan de atención integral, o sea, digamos que, no sé, estés haciendo agudeza visual o te pidan tamizaje en salud mental, que son documentos adicionales. Yo creo que te puede demorar más, o sea, de 40 minutos por paciente, cosas así, ¿no? Considerando el papeleo y eso. Y la verdad es que, o sea, si es que tienes suerte y el día es tranquilo, o sea, yo creo que Ujú. hasta menos de 10 es más o menos que lo puedes manejar en tu turno, pero cuando tienes más de 10 pacientes, la verdad sí, o sea, demora más que los 20 que te piden en salud, o sea, de todas maneras, te demora más tiempo. Wow. Ujú. ¿Y qué dices de vigilante? Hay un personal que vigila, que está ahí. O No, tú puedes no, estar solito en la posta. no, yo estoy solito. A veces una vez te cuento que pasó que bueno, hubo un tema con los turnos, un tema de un personal que tenía que salir de vacaciones porque se iba a nombrar y tenía que regularizar sus vacaciones primero. Y la cosa es que durante 2 meses había, sobre todo el primer mes fue el problema, que fue de última hora, eso de que tenía que salir de vacaciones ese mismo mes. Entonces, como los turnos ya estaban armados, al final decidimos ya que queden como están y estuve algo de 10 12 días, o sea, solo en el establecimiento, en el pueblo, totalmente. Entonces, eso es algo que nunca pasaría en salud, creo. Y sí, pues es feo, o sea, estar solo totalmente. Eh, Ah, ya. Bueno, es que en mi salud sí, pues es más distinto. Siempre está la licenciada. Como te digo, no tenemos tantos días libres y creo que esa es la ventaja que claro. tenemos, que estamos juntos, entonces pasan siempre por triaje, después pasan por medicina, después ahí está la técnica de enfermería, o en mi caso, en la posta técnica de enfermería, o despachando los medicamentos. Y bueno, sí, ¿no? O sea, si me pongo yo a hacer el triaje, después la atención, después a dispensar los medicamentos, me voy a demorar igual que tú.
Claro. Ujú. Pero, wow, o sea, sí. Sí, en ese sentido sí, o sea, sí es algo que es importante que lo tengan en cuenta. Obviamente no es en todos los lugares, ¿no? O sea, hay sitios que son del MINSA que Ujú. tienen más personal, hay muchos de ellos que, o sea, permanentemente, digamos, hay alguien encargado de triaje, permanentemente alguien encargado de farmacia. Entonces, en esas situaciones, de repente no tendrían ese problema que tengo yo. O también de buscar las historias, eso no mencioné. O sea, también como que buscar las historias en físico. Al comienzo me demoraba muchísimo, a veces no las encontraba, entonces tenía que estar incluso llamando, o sea, para Ajá. decir dónde está esta historia, cosas así. En ¿Y cambio, cómo cuando es haces, por decir, cómo haces si viene un paciente? Es que yo no puedo atender la atención con el paciente sin ver el historial de la paciente. No puedo, simplemente no puedo. Es como claro, que antes que llame al paciente, veo, ¿hace cuánto tiempo, cuándo fue la última vez que lo atendí? ¿Qué le dejé? ¿Qué le di? ¿Qué medicamento toma? ¿Qué antecedente tiene? Y recién lo llamo. Ya, señor, tanto, pase. ajá. Entonces, sí. Pero tú no sé cómo haces. O sea, es que no manejo tantos pacientes, o sea, depende de por qué vengan, ¿no? Por ejemplo, en el caso Pero de siempre los. sacas la historia clínica y con la historia clínica los atiendes. O sea, depende. A veces, o sea, es que a veces, por ejemplo, cuando son visitas domiciliarias como que, o visitas a anexos, que por ejemplo el día de los 25 pacientes fueron atenciones en un anexo. Entonces, al anexo no vas a estar con las, pucha, 200 historias ahí yendo en un camión, entonces esas se quedan en el establecimiento. Y es un tema porque a veces sí pasa eso, o sea, a veces como que requiere cierta información y no la tienes a la mano, entonces solo puedes consultarla cuando regreses al establecimiento, o sea, después. Y sí puede llegar a ser problemático. Entonces, en esos casos se atiende sin historia, ¿no? Claro, entonces cada vez que llega el paciente le va a decir, ¿y de qué sufres? Antecedentes médicos, quirúrgicos, RAMS. De nuevo, antecedentes médicos. Entonces Sí. acá estás preguntando eso y que algunos pacientes también se molestan, ¿no? Entonces yo siempre chismeo y le digo, ay, ay, ¿cómo vas con el tema de esto? Porque sé que tienen Ajá. una patología. ¿Cómo vas con el tema? No sé, pues tus huesitos te duelen, todavía tienes así, acidez, vinagrera, que son, y ya como que no sé, ven que estoy interesada en el paciente, entonces la conversación es más Claro. llevadera. Porque te diré que soy de las personas que no puedo tener un minuto de silencio si estoy con otra persona al frente. O sea, no puede ser que él esté callado y yo esté callada. No, 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 no. O sea, cualquier cosa ya, mientras voy avanzando, ah, ya, y esto, y cómo está, ah, ya, y tiene cita con endocrino, y tiene cita, o sea, necesito hablar porque ese silencio me incomoda, es muy incómodo. No sé si te pasa a ti. Pero para mí me parece muy incómodo y creo que el paciente también le es muy incómodo que los dos estén callados, o sea, después que ya le pregunté todo, redactando todo. No sé, o sea, necesito hablar con el paciente. O por último, que me cuente su vida, qué está haciendo, qué va a hacer más tarde, no sé. Pero ese silencio de verdad me molesta bastante. Ujú. O sea, sí es una ventaja de salud, la verdad, de el tener acceso a la historia clínica virtual también te permite consultar cosas que no necesariamente hayan sucedido en tu establecimiento, puede ser en otro establecimiento. Y eso sí es un problema porque a veces cuando tomas, o sea, a veces el paciente no sabe exactamente qué es lo que le han realizado, qué diagnóstico le han hecho. Entonces, en el caso de salud, o sea, en internado sí me pasó, pero es fácil, ¿no? O sea, como, no se preocupe, lo revisas y ya, ¿no? Como que ya sabes más o menos de qué va. Los Pero medicamentos que toma, pues, ¿no? O claro, sea, wow, ajá. En cambio, wow. en ese caso no, o sea, a veces le preguntas, no sabe bien, o sea, qué es lo que le han hecho, qué le han diagnosticado, y te quedas en el aire porque no está en ningún lado. Entonces, sí es una limitación bien grande, la verdad, para el trabajo. De ahí, de los No. medicamentos, o sea, hay algunos, como no son tantos pacientes tampoco, o sea, sobre todo, por ejemplo, los que son de daños no transmisibles, entonces, en eso sí ya los conozco, entonces sí sé que están tomando porque yo mismo he hecho la medicación, entonces sí los acuerdo, digamos, sí sé lo que tienen, sé cómo van, pero no es en todos los casos, ¿no? De todas maneras, a veces uno no sabe, no conoce bien a un paciente. Bueno, a mí particularmente no me gusta enfocarme solo por lo que viene el paciente. Siempre estoy ahí de Ujú. chismosa viendo otras cosas porque te voy a decir, vienen por una cosa. Ayer vino un paciente por sus ojos que quería gotitas. Tiene hipertensión y tiene diabetes, o sea,
Entonces, si me enfoco solo en lo que viene el paciente, no, pues pierdo, o sea, me tengo que enfocar en lo que viene el paciente y quizás si puedo ayudarlo de otra forma, también hay que ver qué cositas demás tiene, ¿no? O sea, si viene así súper como una obesidad mórbida, o sea, y viene por resfrío, no tan solo, ya toma tu medicamento para resfrío, chao. No, pues, o sea, también abordar otra situación, ¿no? Entonces, no me gusta solamente enfocarme en el problema actual del paciente, sino englobarlo también junto con los antecedentes. Ujú. Creo que eso es una gran desventaja del MINSA. O sea, ¿cuándo van a cien poner por las ciento historias virtuales? Y, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Uno, nos agilizan el trabajo a nosotros y dos, más que nada por el paciente. ¿Cuánta información se claro, pierde? sí, es Entonces, verdad. Sí, la sí. verdad es que para mí, o sea, como experiencia como trabajador, o sea, más que el tema del salario, más que el tema de otras cosas, yo creo que lo que más contribuiría a mejorar la experiencia de los trabajadores es eso. Yo creo que reducir la burocracia, el papeleo, tendría un impacto muy positivo, creo, en todos los trabajadores, porque también desanima un poco. O sea, por ejemplo, desde mi experiencia personal, o sea, yo solo conocía el salud antes de comenzar el Serums y me dijeron que era bastante papeleo, pero nunca me imaginé la magnitud. Entonces... La verdad que si es que, o sea, si es que digamos me dicen, estás pensando en hacer, trabajar en algún área rural más adelante, o sea, la verdad es que por el tema del papeleo es algo que me desanima bastante. O sea, si es que no fuera eso, yo creo que mi posición quizás sería diferente. Pero no sé, siento que no es tan difícil de implementar quizá. Bueno, quizá sí lo sea, ¿no? Pero me parece que es algo solucionable. Wow, qué desventaja. ¿Y cómo haces, por ejemplo, cuando los pacientes tienen examen, no sé, pues se han ido al hospital por una endoscopía con el gastroenterólogo y obviamente, o sea, el resultado, ¿dónde lo ves tú como médico? Tendrías, o sea, nunca lo ves, o sea, ¿cómo haces en ese caso? La verdad, la mayoría de los casos no se ve porque incluso en el sistema de referencias, que eso sí está implementado virtualmente, o sea, es el sistema REFCON se llama, que es o sea, virtual. Ujú, Sí te aparece cuando son recibidos, pero ujú. no te especifican qué es lo que se realizó o los detalles, ¿no? A veces cuando se hospitaliza, o sea, sí suelen salir con hoja de contrarreferencia, pero es muy poco habitual. O sea, generalmente va por consulta externa y la verdad no, o sea, incluso a veces con simples resultados de laboratorio, no lo saben, no los tienen, entonces es difícil manejarlo de esa manera, sí. Pucha, qué horror. O sea, eso me parece desastroso, porque no, o sea, imagínate, o sea, le hacen una endoscopía, a veces no se le explica muy bien al paciente, está confundido. Imagínate un paciente por ahí andando con cáncer y tú, que eres un médico de cabecera, ni siquiera puedes tener esa información o decirles, "Ah, es que te tienes tienes un pólipo, no, ya te toca tu chequeo de colonoscopia este mes. O sea, ¿cómo Claro. lo ayudas? O sea, también te quedas corto tú, ¿no? Entonces, qué gran desventaja. Misa, pon historias clínicas virtuales, maldita sea. No, ya Sí, me muero, me muero, me muero. sí, Pero para... sí, yo te digo, no hago ningún tipo de papeleo. El Ujú. único papeleo que hago es el papel donde pongo, me dicen, doctora, ¿me puede dar una constancia de atención para sustentar mi trabajo? Ya, claro, nombre, Ah. apellido, hora de atención, toma. Es lo único que lleno. Nada, todo es virtual. Ujú. Entonces, bueno, yo ya contesté a qué es lo que haría si es que tuviera que cambiar algo en el MINSA. Entonces, para ti, si es que pudieras cambiar algo en salud para hacerlo mejor, ya sea para ti como trabajadora o para los pacientes, ¿qué cosa dirías que sería? ¿Qué Son cambiaría? varias. Ah, Primero, acortar el tiempo de espera de los pacientes ujú. con una cita. Eso es desastroso. O sea, de Sí. verdad, a veces me dicen, ¿qué, doctora? ¿Me tengo que morir para que me atiendan? O sea, sí, pero no. O sea, es como, de verdad, o sea, los quiero ayudar. Me dicen, doctora, me han dado cita de acá a 2 meses, doctora, no consigo cita para esta especialidad. Y son especialidades que requieren ya, o sea, una atención, pues, ¿no? Entonces, sí entiendo bastante la frustración por parte de los pacientes. A veces vienen bronqueados, me quieren hacer la bronca a mí, de doctora, que es salud, que me quiero cambiar, y yo le digo, sí funciona, salud sí funciona, o sea, pero toma su tiempo, tenemos tanta demanda de pacientes, entonces, sí funciona, pero hay que ser paciente, hay que esperar. Entonces, no, pero sí, o sea, sí concuerdo que es desastroso completamente si quieres sacar una cita por especialidad, tienes que esperar 1 o 2 meses. O te dicen, llama tal día, llamas tal día, el teléfono ocupado, no contestan. O te dicen, ay, ya no tenemos cupo, llama el siguiente mes. Entonces,
acortar esos tiempos de espera definitivamente. Y el otro punto que yo recalco es que en los hospitales, yo sé, o sea, imagínate si yo atiendo a 20 por día, un médico que hace 6 turnos en 6 horas en el hospital, que atiende a 30 pacientes al día, ya, más o menos. Entonces, yo entiendo a veces que están apurados, que el paciente está esperando, entonces, a veces entiendo que no están tan familiarizados con el contacto con el paciente, entonces están ahí en la computadora y eso es algo que el paciente siente y de lo que se queja. Conmigo siempre se queja y me dicen, doctora, entré y ni siquiera me preguntó qué tenía. Eh, tengo había un paciente que lo refería a traumatología por dedo en garra, tenía su dedito así. Y me dice, doctora, el traumatólogo agarró, me movió el dedo, me dijo si me dolía y me dio analgésico y me fue. Y entonces es una frustración que yo siento porque digo, pucha, a ver, mano. He referido al paciente para que le hagas un manejo en traumatología y le has dado analgésicos. Entonces, para eso, mejor se venía conmigo, le explicaba yo más bonito y yo le daba los analgésicos, ¿entiendes? Es una frustración que yo también siento porque digo, Mm, pucha, no le han explicado bien al paciente cómo han debido de ser. Y yo entiendo que pueden estar con mucho trabajo, mucha carga laboral y están así. Pero bueno, es que eso también pasa porque, imagínate, pues son 5 pacientes por hora, entonces mm, no, son 15 minutos, entonces a veces el tiempo queda corto para evaluar a los pacientes cuando es por especialidad, ¿ya? Porque por especialidad sí los tienes que evaluar bien. El examen físico lo tienes que hacer bien, pues, de acuerdo a la especialidad que tengas. Entonces, eso sí siento la molestia por parte de los pacientes siempre. O sea, tengo pacientes que vienen y me dicen, doctor, he venido porque el médico no me ha explicado nada y quiero que me explique usted. Y yo así de, pero yo no soy la especialista, pero igual te explico, a ver, siéntate. Entonces, ahí explicándole lo que el especialista no le explicó, ¿entiendes? Y eso a mí me da bastante impotencia, porque al final y al cabo me dicen, doctora, he ido, he gastado mi pasaje hasta allá, mis sí. 25 de ida de regreso, para que el médico me vea en 2 minutos, ni siquiera me revise, me trate mal, me ignore porque está en la computadora escribiendo, y no me diga y no me explique qué tengo. Entonces, esa molestia sí la siento bastante. Entonces, por ahí de salud sí tiene que mejorar, ¿no? O sea, definitivamente tiene que mejorar. Y otro punto que no me gusta también, que cambiaría yo de salud y que, bueno, lo están tratando de cambiar, es que para todo hay negocio, para todo hay corrupción, ¿ya? Entonces, he escuchado de que las pacientes han tenido que pagar, imagínate, eres asegurada, estás embarazada, tienes tu seguro, entonces vas al seguro y te dicen, no, pero si quieres una atención de calidad dentro del seguro, tienes que dar tanto de dinero. Entonces, y yo así, ¿qué? Y yo así indignada, ¿qué? Mm, Sí, doctor, tuve que pagar. ¿Qué? ¿Pero a quién le has pagado? Dime el nombre del médico para irme a quejar. Entonces, o sea, sí, o sea, tiene sus turbios de salud, tiene sus turbios, tiene sus deficiencias, tiene sus puntos que mejorar, pero yo creo que principalmente acortar el tiempo de espera entre citas y, bueno, mejorar este contacto con el paciente, ¿no? Que a veces tenemos por estar en la computadora ahí queriendo digitar y redactar toda la computadora, nos olvidamos que tenemos al paciente al costado, que no entiende a veces términos médicos, que espera de ti un buen trato, ¿no? Entonces, sí, yo creo que principalmente eso tendría que mejorar esa salud. claro. ¿Consideras que hay alguna diferencia entre el MIS y salud que nos hayamos olvidado de discutir? Yo creo que el abastecimiento de medicamentos, no sé si cómo Mm. será en tu caso. ¿Quién ve, por ejemplo, que te falte el stock de paracetamol en la próxima? ¿Que tú lo manejas eso? ¿Llega a tu No. red en cuánto tiempo? ¿Cómo ves eso? Claro, en realidad, o sea, o sea, hay, ¿cómo se diría? O sea, hay una rama de la DIRESA que es la de MIT, que es la Ujú. encargada de vigilar el abastecimiento de medicamentos de cada, o sea, de cada establecimiento de salud. Entonces, ellos tienen una base de datos en las que manejan por porcentajes, de acuerdo a los medicamentos asignados. Entonces, lo óptimo es, digamos, o sea, creo que es más del 90%, o sea, lo ideal. Entonces, ellos vigilan, ¿no? Que cuando algún medicamento baje de esa cantidad, entonces sea repuesto. En líneas generales, sé que en la red de Moquegua es, o sea, de los departamentos, es de las que tiene mejor abastecimiento en medicamentos en el Perú. Entonces, en general, he tenido problemas con pocos medicamentos. En líneas generales, de lo que normalmente manejamos, sí
Sí, sí contamos con cantidades adecuadas. Lo que sí, en cuanto a variedad de medicamentos, o sea, sí hay algunos con los que no contamos, por lo que somos un establecimiento de primer nivel, o sea, de un 1-1. Pero en general, la verdad, no he sentido mucha limitación por ese lado, pero sí tengo conocimiento que en otros sitios sí tienen problemas de abastecimiento. O sea, que a veces se les acaba un medicamento y no se los reponen en varios meses. Sí, sí tengo conocimiento. ¿En, Porque sí, ujú, en tu lo caso sé. sucede eso? ¿O? No, en mi caso por salud es muy diferente. O sea, si yo tengo se me acabó un medicamento al mes, a la quincena, a las 2 semanas que recogí los medicamentos, me comunico con la red y le digo, bueno, necesito que me des adicionales de tal medicamento y ya. Entonces voy, los recojo y ya. O sea, Ah, nunca he genial. tenido desabastecimiento, pero hay ocasiones en las que el medicamento se acaba hasta para el hospital de Ayacucho. O sea, ya es un desabastecimiento a nivel central, entonces ya Ah, bueno, ahí ya. sí no se puede hacer nada, ¿no? Pero raras veces, la mayoría de medicamentos, los básicos sí contamos, entonces no he tenido ningún tipo de desabastecimiento. En Ah, cuanto a genial. los EPS, tampoco. Y eso ha sido todo por este episodio. Espero que lo hayan encontrado útil o al menos entretenido. Y de ser así, agradecería que lo pudieran compartir por alguien que también le podría sacar algún valor. También, como siempre, cualquier recomendación, sugerencia es totalmente bienvenida. Y sin nada más que decir, pues me despido y nos vemos en el siguiente episodio.